Hola, bienvenidos a Conversaciones. Estamos con Facundo Manes, que es neurólogo, neurocientífico y rector de la Universidad Favaloro, además de autor de un flamante libro que es El cerebro argentino. Bienvenido, Facundo. Gracias, Nico. Y bueno, lo primero es que nos cuentes si existe tal cosa como un cerebro argentino. Bueno, desde el punto de vista anatómico, estructural, el cerebro argentino es igual, idéntico al del cerebro de un ruso, de un francés, de un americano. Pero aunque parezca paradójico, la cultura entendida como el aprendizaje adquirido en la vida para afrontarla, que es compartida por un grupo social y transmitida de generación en generación, la cultura impacta en el cerebro, moldea el cerebro. Y también las historias compartidas de la sociedad, la gente que nos rodea influye en nosotros, las sociedades en las cuales estamos inmersos influyen en nuestra conducta. Y la idea de este libro es justamente eso, es darle al lector una oportunidad de conocer cómo la ciencia estudia el cerebro en forma colectiva, cómo funcionamos colectivamente, cómo el otro influye en nosotros, para que entre todos pensemos si los argentinos tenemos un tipo de sesgo, de esquema mental que nos diferencia de otras sociedades. De hecho, creo que las hay, pero este libro, a diferencia del anterior, que era más transmitir cómo funciona la mente, usar el cerebro, fue un libro que transmitió a la gente en general cómo funcionaba la memoria, la toma de decisiones, y ahí el lector se podía fascinar o no, pero era pasivo porque tenía que recibir información. En este libro el lector tiene un rol más activo porque nosotros damos datos de cómo funciona la mente influida por las sociedades, la cultura y los demás, y cada uno puede pensar cómo es el cerebro argentino. Puede decir que es un órgano social el cerebro, ¿no? ¿De qué manera es un órgano social el cerebro? Efectivamente, si uno me pregunta a mí, resumí el órgano más complejo del universo en 2 palabras, yo te digo, es un órgano social. El cerebro humano hay que entenderlo como producto de una evolución de miles y miles de años. En esa evolución hubo saltos evolutivos, desde ser bípedos hasta hablar. No siempre hablamos como especie. La lectoescritura es algo reciente, 5.000, 7.000 años. Pero un salto evolutivo clave que para muchos fue fundamental para diferenciarnos de otras especies fue la complejidad social que alcanzó nuestra especie. Ninguna otra especie alcanzó la complejidad social de la especie humana, y para muchos eso fue clave para tener el cerebro que tenemos. De hecho, lo opuesto, sentirse solo crónicamente, sentirse aislado, es un factor de mortalidad. Hoy, sentirse solo crónicamente es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo y la obesidad. O sea que en el fondo nuestro cerebro se puede entender solamente en conexión con otro cerebro. No podemos entender nuestro cerebro en forma aislada. Hay que entenderlo con la influencia de los demás. Y hablando del cerebro que compartimos los argentinos, por así decirlo, también hablas de que la Argentina, o los cerebros argentinos, tenemos un sesgo cognitivo que nos hace vivir por debajo de nuestras posibilidades. Sin duda. ¿Cómo es eso? ¿A qué te estás refiriendo? Bueno, esta es nuestra opinión. Voy a explicar qué es un sesgo primero. Nosotros nosotros no tenemos tiempo de tomar decisiones racionales todo el tiempo, lógicas, deliberadas. Somos seres que tenemos la posibilidad de usar un sistema de toma de decisiones lógico, deliberado, racional, pero para usar ese sistema lógico, deliberado, racional, requiere esfuerzo mental y requiere recurso cognitivo, y no siempre tenemos. Ahora están fluyendo mis palabras y yo no estoy eligiendo cada palabra en forma racional, de alguna manera sale. Vivimos justamente un piloto automático y en forma no consciente, la mayoría del día vivimos en forma de piloto automático no consciente, basado en la emoción del momento, influido por experiencias previas, emociones previas, sesgos mentales previos, en un contexto que cambie. Así vivimos. Y estos, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, al mismo supermercado, ya sabemos dónde está el azúcar, dónde está la carne, estamos pensando inclusive qué vamos a hacer después porque tenemos medio automatizado toda la compra. O cuando estamos manejando o en bicicleta y adelantamos 10 cuadras, decimos, ¿cómo hice 10 cuadras sin pensar en que manejaba la bicicleta o el auto? Bueno, vivimos automáticamente. Estos son más actos motores automáticos, pero también podemos tener sesgos, esquemas mentales, de pensamientos, y de hecho lo tenemos, que nos ahorran recurrir a elaborar cada momento. O sea, ante situaciones parecidas o similares, nosotros funcionamos con estos esquemas mentales. Y Argentina es un país que tiene el territorio de la India,
donde allá viven más de 1.000 millones de personas, acá solamente 40. Tenemos todos los climas, tenemos recursos naturales, tenemos una sociedad, una clase media todavía intelectual, diferencial en América Latina, y sin embargo no podemos desarrollarnos. Nosotros pensamos muchas veces muchos piensan que hay un sesgo, un boicot internacional para que no nos desarrollemos. No pensamos tanto que depende de nosotros. Esos son sesgos en cierta manera. Pensamos que estamos condenados al éxito. Mucha gente dice, no, Argentina, porque tenemos todo esto, no va a ir bien. No, eso es un sesgo. Ni hay un boicot puede haber algunos intereses que nos quieren, como en la vida. También debe haber algún neurólogo que no le guste Manes y algún periodista que no le guste de Nico, digamos. A nivel países también hay intereses diferentes, pero cada uno es dueño de su destino. Si Argentina logra una revolución del conocimiento, educativa, planes a largo plazo, acá no podemos pensar política de estados a largo plazo, nos cuesta... Sí, hablas también de una miopía del futuro, claro, estamos otro como, de los sesgos del cerebro argentino. Estamos concentrados en lo inmediato. El hospital tiene una guardia. El hospital, yo soy médico y tiene la guardia donde se sutura, resuelve la emergencia, eso es importante, pero el hospital además tiene una sala de investigación, departamentos de planificación, de prevención. Nosotros estamos como país siempre en la coyuntura, siempre, que es importante. No podemos ser un hospital ni un país sin la coyuntura. Pero además tenemos que pensar en largo plazo, porque pensando en largo plazo vamos a influir también en la coyuntura. Ahora, si hay gente en situación de pobreza, si hay gente que no se alimenta bien, nosotros tenemos que resolver eso y también pensar en el futuro. Las dos cosas. Tenemos por ahí un capítulo que dice atender lo urgente, que es la gente en la pobreza, la gente malnutrida, pero además no olvidar la meta de desarrollarnos para que además esta gente salga de la pobreza y se nutra bien, pero pueda tener esquemas mentales que le permitan salir de la pobreza. Porque hoy otra cosa que planteamos, que uno a veces piensa que si uno resuelve el tema viviendas, que debemos hacerlo, y el tema alimentación, la persona va a salir de la pobreza. Si no hay educación, si no hay cambios mentales, la persona que está bajo situación de vulnerabilidad, de pobreza, no puede pensar más allá de la hora o qué va a comer esta noche. Entonces, nosotros como sociedad y los servidores públicos tienen que pensar que nosotros, además de dar la vivienda digna, de darle alimentos, tenemos que ocuparnos de producir una sociedad, un contexto positivo para que la gente que está en vulnerabilidad pueda pensar más allá del día a día. No se resuelve solamente, hay que hacer la vivienda, hay que hacer el alimento, hay que dar alimento, pero además hay que darle un contexto positivo. Y yo creo que ahí no estamos pensando los argentinos entre todos. Esas cosas nos deben unir a nosotros. Más allá de las banderías políticas, nos deberían unir 2 o 3 políticas de Estado clave respecto a la pobreza, a la malnutrición, a cómo sacar a la gente vulnerable de los esquemas mentales de la pobreza. La pobreza produce un impuesto cognitivo. Entonces me parece que son cosas que nos pueden unir. Hay otra parte del libro donde hablamos que estos sesgos muchas veces se impide ver lo que opina el otro, y lo que opina el otro puede ser muy importante. Hay que rescatar. Un partido político, un sector piensa que todo lo que está acá es bueno y todo lo que está acá es malo. Y este piensa que todo lo que acá está es bueno y todo lo que acá está malo. Ahora, pero si hay que combinarse. Claro, si esto no tiene que ver solo con las circunstancias, sino que de alguna manera lo que está diciendo es que está como inserto en nuestro cerebro. Digo, ¿no es más difícil entonces de solucionar? ¿O cómo? Sí, yo sinceramente, justamente esto es lo que tiene el libro, que en el otro libro, si estábamos hablando de la memoria, vos no me podrías hacer esta pregunta porque era un dato más concreto. Claro. Este es lo que tiene el libro, tiene un diálogo, decir, bueno, mirá, Nico, pensemos los dos, no será... Yo creo que mi humilde opinión, ahí ya dejo al lector que cada uno opine, pero mi humilde lector que si acá solucionamos el tema de holdouts, si acá viene una infraestructura como Suecia, viene un mago y pone la infraestructura como Suecia, si tenemos solucionado el problema de la inflación, de la vivienda y todo, y seguimos pensando como pensamos, vamos a destruir la infraestructura equivalente a Suecia, vamos a tener los problemas, porque el problema también es de sesgo. O sea que nuestro sesgo nos puede llevar de vuelta, aunque... Eso es lo que yo planteo, porque si vos tenés un sesgo, el 30% de los chicos en Argentina, en un estudio que hizo la Universidad de Palermo, piensan que el ascenso social es por la corrupción y el acomodo en este país. Es un sesgo cognitivo, podría decir. Esto es lo que piensan los chicos, un sesgo. Entonces, por más que arreglemos con los holdouts, que no tengamos inflación, que tengamos viviendas de primera línea, que hay que hacer todo esto, que hay que hacer infraestructura y todo. Claro. Si tenemos 30% de los jóvenes que piensan que el ascenso social es por la corrupción y el acomodo, no tenemos futuro. Okay. O sea que ese es un poco el planteo. Y bueno, la idea es que todos pensemos. También decís que estamos enamorados de las crisis. ¿Tiene que ver esto también con un sesgo cognitivo? ¿Tenemos los argentinos una fascinación por la situación de crisis, la adrenalina que nos genera eso? Sí, y también las crisis repetitivas nos hacen pensar mucho en la coyuntura. No se puede planificar a largo plazo, nos impide planificar.
Entonces es como que permanentemente buscamos crisis inconscientemente. Tenemos un problema también con la gobernabilidad. Los gobiernos no peronistas, todo el mundo sospecha que no van a llegar a gobernar. Eso es un sesgo también de que, ¿por qué no? Tenemos que ayudarlo. Es un problema nuestro. Si no lo ayudamos a llegar, es un problema de la sociedad, es un problema del peronismo, es un problema del gobierno, de todos. Tenemos que llegar, tenemos que acostumbrarnos a que los gobiernos terminen, a pensar que no necesitamos las crisis para planificar un país. Los países desarrollados no se basan en crisis permanentes. Pero digo, el término enamorado significa que no solamente es algo que uno piensa la crisis como algo que atraviesa, sino como que algo que genera atracción. Puede ser el título es un poco irónico en el sentido de que nos pensemos si no estamos enamorados de algo que buscamos permanentemente. O sea, que no solo nos sucede, sino que de alguna manera... Porque a otros países no les sucede, no solo a países de Europa o a Estados Unidos, a países latinoamericanos que no tienen tantas crisis como tenemos nosotros. Debe haber un placer interno en buscar tantas crisis para lograr una manera de vivir. Nosotros creo que podemos vivir sin crisis y debemos soñar y trabajar para vivir sin crisis. Si no, no tenemos futuro. Un país con tantas crisis permanentes está concentrado en el presente. Y eso es lo que nos pasa. Estamos permanentemente concentrados en el presente, que es importante, pero también es importante tener metas. Yo cuando tenía 16 años quería ser médico. Tenía una meta. Además tenía que atender, tenía que comer, tenía que rebuscármela con unos mangos para algo. Tenía que hacerme cargo del presente, pero tenía una meta. Como país, me parece que tenemos que discutir más cuál es la meta. No tenemos colectiva una meta. Y los países que se desarrollaron, no lo invento yo, ni Mateo, ni el libro, los países que se desarrollaron tienen un proyecto de país, una o dos políticas de Estado claves que permiten el desarrollo. Vos tenés una evidente vocación científica, de divulgador y también una vocación política, si se quiere, ¿no? O de generar discusión o debate público. ¿Cómo convive en tu cerebro esas tres? Porque hasta en algún punto pueden llegar a ser contradictorias, ¿no? El científico con la persona que está más en la discusión política diaria. ¿Cómo conviven esas personalidades? Mira, conviven bien, porque yo soy rector de una universidad, soy científico, veo pacientes, dirijo laboratorios de investigación, soy docente. ¿Cuántas horas tiene tu día? No, el secreto para mí ha sido rodearme de gente mejor que yo. En cada actividad que tengo gente que yo promuevo, que yo ayudo y que es mejor que yo. Uno es una construcción colectiva. Pero todo eso, lo que hago desde mi contribución a la sociedad, tiene que ver con el conocimiento. Yo sinceramente creo que nosotros tenemos que tener un nuevo paradigma en la Argentina, que tener un nuevo clima de época, como tuvimos en los 80 con la democracia. Nosotros en el 83 tuvimos un clima de época donde más allá si uno era de un partido político, de otro, de clase alta, de clase baja, yo recuerdo las canchas de fútbol que gritaban que se vayan los militares, había un clima de época de democracia. Nos unimos por algo. Fue el último paradigma que nos unió los argentinos. Nosotros, más allá de las diferencias políticas, tenemos que unirnos por un nuevo paradigma. Para mí ese paradigma es el conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Es cuidar el cerebro saludable, de la malnutrición, de un contexto social negativo que impide el desarrollo, que impacta en la mente, de las adicciones, cuidar la nueva adolescencia, que es la gente entre 60 y 90 años que vive bien. Todo eso es cerebro saludable. El segundo punto del paradigma del conocimiento es educación de calidad. Nosotros no tenemos una buena educación en la Argentina hoy, tenemos que apostar en una educación de calidad. Tercero, infraestructura. Y cuarto, instituciones fuertes. Todo esto está relacionado con el conocimiento. El mundo del futuro y del presente, Nico, es ideas, innovación, ciencia, tecnología. Los países que no inviertan en eso van a quedar atrás. Argentina tiene que decidir. Mi vocación política está puesta en esto, en tratar de diseminar estas ideas. No importa quién las haga, pero solo tenemos que tener un nuevo paradigma de conocimiento, algo que genere expectativa del futuro, por el cual quizás podamos sufrir hoy un poco, pero con un paradigma de futuro. Y ese es mi rol. Por eso convive bien, porque estoy hablando de lo mismo que hago en mi vida particular. No es que estoy hablando de temas diferentes a los que yo hago como docente, como científico, como médico o como divulgador. Y en relación a este tema del conocimiento, vos estudiaste en la Universidad de La Plata, ¿no es cierto? No, estudié en la primaria. El jardín de infante lo hice en Arroyo Dulce, un pueblito de campo. Después en Salto, en la provincia de Buenos Aires, la primaria y secundaria, y en la UBA. En la UBA, perdón, pensé que era la Universidad de Medicina. ¿Qué opinión te merecen todas estas marchas y conflictos que hay alrededor de la universidad pública en estos días? Ayer hubo marchas, clases públicas y demás. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mi posición es que, primero que yo creo que las universidades deben ser parte del desarrollo de la Argentina. Las universidades argentinas, hoy en algunas mediciones de calidad,
no están entre las líderes de América Latina, eso me da bronca. Lo primero que me da bronca es que no estemos entre las universidades líderes, deberíamos volver a tener universidades de las mejores de América Latina, es un desafío. Segundo, me parece que hay que invertir en las universidades, hay que tener como prioridad las universidades, pero muchas veces la política se mete en la universidad. Yo no estoy en contra de que se haga política en la universidad, pero tenemos que cuidar el nivel académico, el nivel de los alumnos, el nivel de los docentes, y me parece que muchas veces hay más política que discusión de calidad en la universidad. Tenemos que empezar a discutir la calidad de la universitaria, tenemos que darle prioridad, tenemos que hacer las dos cosas: atender los reclamos, darle la prioridad en recursos, en apoyo, pero también exigir calidad, que las universidades argentinas públicas, gratuitas, sean de las mejores de América Latina. ¿Vos decís que esa discusión no está digamos, esto que se está discutiendo ayer y anteayer, no tiene que ver con la calidad de las universidades? No se discute otros temas, pero no se está discutiendo si, si tal universidad va a estar primera en el ranking o segundo. Se está discutiendo otros temas más coyunturales. No está mal, está bien. Yo estoy a favor de la universidad pública, gratuita. De hecho, esto fue lo que me cambió la vida a mí, así que estoy a favor, pero también estoy a favor de la calidad, del esfuerzo. Así que yo veo que hay que tener más diálogo, hay que apoyar en la coyuntura, en todo lo que necesita la universidad, inclusive darle mucho dinero y prioridad para el desarrollo del país. Y también hay que exigir que la universidad sea buena, que los alumnos estudien cada vez más, que los profesores sean mejores, investiguen, generen patentes. Tenemos deberes de todos lados. Volviendo a tu crianza, ¿no? ¿Sos de Salto o te criaste en Salto? Sí. Tu padre era médico rural. Era médico rural. ¿Y cómo convive esa educación y ese origen así más de un pueblo a estar ahora en la vanguardia del conocimiento y la ciencia? ¿Cómo fue que se dio ese salto? Bueno, te agradezco la pregunta. El prólogo es un poco eso. El prólogo cuento mi vida como excusa para dedicarle el libro a los jóvenes jóvenes que hoy están con sueños, pero también con miedos, incertidumbres, y convive un poco no olvidándose de que yo aprendí inglés de grande, de que me costó mucho, de que no nací en una élite, nací en una clase media normal, no me sentía en la élite de un país, yo vengo de la clase media y trato de ayudar. Doy charlas en el interior y en todos lados, en el conurbano, y trato de hablarle al joven ese que estaba como yo, que piensa que no se puede, y yo les voy a decir, mira, se puede, estudiando, trabajando, la educación pública te da una oportunidad, hay que además trabajar y estudiar mucho, exigirse mucho, y se puede. Así que convive permanentemente. Yo tengo permanentemente presente que vengo de mis orígenes, que mi tía tiene PAMI, tiene varices, vive en tal lado, no voy a decir nada. Soy clase media, estoy orgulloso de mi clase, y yo creo que lo que diferenció a la Argentina mucho tiempo fue la gran clase media que tiene y tuvo. Y todavía tiene clase media intelectual, aunque mucha gente sea no clase media económicamente. Todavía tenemos clase media intelectual. Tenemos que volver a tener un gran país de clase media. Bueno, muchas gracias, Facundo, por la visita. Un placer. Gracias a vos, Nico.